Buenos días, hermanas. Continuemos con nuestra serie Génesis, el libro de los orígenes. Y ahora vamos ya con el tema número 22. En este tema vamos a comenzar a estudiar el capítulo 4. El día de hoy se llaman los dos hijos de Adán y Eva. Recordemos que en el tema anterior, Adán y Eva fueron excluidos del Edén, el huerto donde ellos vivían, un huerto hermoso, un huerto que no carecía de nada. Y bueno, esto fue por causa del pecado. Algo que también no debemos olvidar es que esta exclusión no fue después de un tiempo, sino que fue inmediata. Dios permitió que ellos tomaran la decisión de intentar cubrir con sus esfuerzos propios su pecado, pero después les demostró que esto era imposible y luego vino el castigo. Bueno, a lo que me refiero es que la separación a causa del pecado, la separación con Dios a causa del pecado, es inmediata. El pecado no te deja darte cuenta de lo que hay en realidad. Una vez que el pecado ya es concebido, que ya es practicado, no me refiero a cuando tienes la tentación de pecar. Ahí todavía estás en la opción de no separarte de Dios. Pero cuando tú decides pecar, te separas de Dios. Bueno, y esto hay que entenderlo en varios sentidos. Si una persona no tiene a Cristo en su corazón, bueno, definitivamente siempre está separado. Pero si una persona ya es hija de Dios y decide pecar, hay una separación, pero en otro sentido. Y es instantánea, pero también es momentánea, mientras esa persona se reconcilia con Dios. Ahora, de una forma u otra el pecado siempre causa separación. ¿Por qué? Porque la muerte es eso, separación. Ahora vamos a ver qué pasa con Adán y Eva una vez que salen del huerto del Edén. Bueno, vamos ahí al versículo 1 y nada más vamos a leer versículo 1 y 2 por el día de hoy. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Bueno, ahora vamos a analizar una palabra, la primerita que encontramos en el capítulo 4. Conoció. Conoció, esta palabra conoció. Si nosotros nos vamos al diccionario Strong, vamos a ver que esta palabra es la palabra hebrea yada, que se puede traducir en pues muchísimos significados. Realmente son más de 20 significados o más de 20 usos, también podríamos decir, que se le dan a esta palabra yada. Y también hay que entender que esta palabra se puede usar en un sentido figurado o literal. ¿Qué quiere decir? Que también puede ser usado de manera espiritual, de manera física. El conocimiento, como lo podemos entender hoy en día, ¿no? El conocimiento de algo, de alguna ciencia, el conocimiento de alguien, por ejemplo, yo conozco a esa persona, o en el sentido más profundo o más en este sentido de como lo estamos estudiando aquí en Génesis capítulo 4, también habla de una intimidad. Cuando tú conoces a alguien, no es solamente algo superficial. Cuando tú tienes un conocimiento de algo, no es algo superficial. Por ejemplo, no podemos decir, yo conozco bien las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, como lo podría decir alguna persona estudiosa. Yo no, yo solo sé sumar y restar, así que yo no tengo un conocimiento amplio en las matemáticas. Pero las personas que estudian a lo mejor la carrera de físico matemático, ellos podrían decir, bueno, yo sí conozco un poco más acerca de las matemáticas. Bueno, ¿esto por qué lo digo? Aquí dice Génesis capítulo 4, dice, y conoció Adán a su mujer. Bueno, ¿quiere decir que apenas se la presentaron? No, se la presentaron desde el capítulo 2. Y bueno, esto fue desde el principio de la creación. En el día sexto, Dios crea a Adán del polvo de la tierra y de la costilla de Adán crea a Eva. Recordemos que esa pareja de la que habla el día sexto es precisamente Adán y Eva. Vamos a ver este patrón repetido
en Génesis, donde primero habla de forma general y luego ya especifica. Algunas personas quieren torcer esto y dicen que la pareja del sexto día es una pareja totalmente diferente, incluso hasta les inventan nombres de la pareja del capítulo 2, y esto no es, o sea, la primera pareja que Dios creó fue Adán y Eva. Lo dice en el capítulo 1, en el día sexto, pero lo especifica en el capítulo 2. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, pero es importante recalcarlo. Entonces, ¿cuándo se la presentaron? Bueno, aquella vez, en el día sexto. Ahí la conoció en el sentido de se la presentaron. Pero entonces, ¿por qué dice aquí conoció a Adán a su mujer? Bueno, ya está hablando en otro sentido. Recordemos que esta palabra yada tiene muchos usos y casi nunca es en el sentido de presentarle a alguien y decir, ya la conozco de inmediato. No, siempre habla en un sentido más profundo, algo de comprensión, de entendimiento, de discernimiento. También puede entenderse así esta palabra. Discernió, profundizó, se le reveló. Cuando decimos que alguien conoce a Dios, habla de esto también, de revelación, una intimidad de comunión con Dios. Bueno, aquí es una intimidad física, literalmente. Es el acto de tener relaciones sexuales que tuvo Adán con Eva, y no en pecado. Por eso también les aclaraban en los temas anteriores que cuando dice aquí que conoció a Adán a su mujer, bueno, no está hablando de pecado. El pecado original del cual nos habla la Biblia, si es que lo llamara así pecado original, es la desobediencia y no el acto de tener relaciones sexuales, como lo declaran algunas otras religiones. Bueno, el primer pecado fue la desobediencia y no el acto de tener relaciones sexuales, lo repito. Entonces, estamos aquí viendo que una vez que salen Adán y Eva, Adán intima con su mujer, tiene relaciones sexuales. Está dando a entender que anteriormente no lo hicieron. Así se puede entender. Bueno, y si lo hubieran hecho, no hay ningún cambio. Adán y Eva eran un matrimonio. Lo cierto es que aunque hubieran tenido relaciones sexuales en el huerto del Edén, no procrearon ningún hijo, sino que Eva concibió hasta después de haber sido echados fuera del huerto del Edén. Y bueno, entonces Eva da a luz a su primer hijo, al cual le pone por nombre Caín. Algunos traductores traducen esta palabra Caín como lanza, o algo que podría decir golpeando rápido. Tiene un poco de sentido si sabemos, obviamente, esta historia de Caín y Abel. La tenemos muy presente siempre. De hecho, hasta la gente que no cree en Dios sabe la historia de Caín y Abel. Pero vamos primero a meditar en la expresión de Eva cuando dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, ¿por qué era tan importante que fuera un varón? ¿Por qué? Porque acuérdate que de ellos viene la semilla. Entonces, Eva se alegra de que tuvo un hijo varón y le pone por su nombre Caín. En el Antiguo Testamento vamos a ver que los nombres tienen un peso muy importante en la vida de las personas, en un sentido profético, no como que los padres estén sentenciando a algo, sino como si alguna revelación tuvieran los padres para el nombre que le ponen a sus hijos. Y bueno, aquí le dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, y vemos en esta expresión alegría. Ahora sigamos en el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Bueno, también al segundo hijo le ponen un nombre y este se llama Abel. Entonces entendemos que Caín fue el primogénito y Abel fue el segundo. Entonces es importante aclarar que ellos no solo tuvieron a Caín y Abel, sino que tuvieron muchísimos hijos, aunque no son mencionados aquí, bueno, porque no hay una historia trascendente que podamos hablar de ellos que haya marcado la historia de la humanidad, lo cual fue el caso de Adán y Eva, y vamos a ver que también el caso de Caín y Abel. Bueno, continuemos, vamos a ver la dicha
que siente Eva y obviamente también Adán, pero es Eva la que hace esa expresión. Ay, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y a mí me llama la atención con todas estas situaciones que han venido pasando en este mundo, donde las mujeres quieren dejar de ser ese instrumento de Dios para multiplicar a la humanidad y para procrear hijos, y ahora se ve a la maternidad como algo malo, una carga pesada para la mujer, cuando en realidad es todo lo contrario. Bueno, ¿por qué la mujer tiene que tener hijos? Porque para eso fue creada. No solamente fue creada para tener hijos, pero parte de su naturaleza es tener hijos. Si ella no tiene hijos, Adán no los puede tener. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está hecho para tener hijos. Eva sí. Bueno, Adán tiene su función, Eva tiene su función. Dice el Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esto es un principio bíblico. Los hijos son herencia de Dios. Y cosa de estima, es decir, cosa que te alegre, cosa muy buena, cosa valiosa, cosa que te da dicha, el fruto del vientre, es decir, ese hijo. Pero hoy en día, los hijos para las madres o para los padres significan responsabilidades innecesarias, significan frustraciones de sus sueños, significan el tener que cuidar a alguien que no me importa, significan, no sé, como lo veíamos en otras series, que hasta incluso prefieren a una mascota que a un hijo. Y ese es el objetivo de Satanás, el distorsionar lo que realmente Dios hizo. Pero no, los hijos son una herencia y son cosa muy apreciable. Y Eva lo pudo notar. Cuando nace Caín, ella lo expresa. No dice aquí que lo haya expresado con Abel, pero entendemos que hay una gran alegría. Luego, al final, el versículo 2 nos termina diciendo cuál fue el oficio de cada uno. Uno fue pastor de ovejas y el otro se dedicó a labrar la tierra. Hasta aquí todo va bien y hasta aquí no tenemos ningún problema. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y que el Señor los bendiga.